Buenos días, iglesia. Buenos, gozosos de reunirnos todos aquí, a alabar, a exaltar el nombre del Señor y a seguirlo conociendo cada día más, ¿no? Lo que importa es eso, que nuestro corazón anhele es conocerlo a Él. A veces de pronto nos quedamos en el deseo de tener más conocimiento a nivel en el intelecto, pero eso no es lo más importante. El intelecto es importante, sí, pero lo que importa es que a través de lo que podamos aprender, lo vamos a conocer a Él para poder caminar conforme a lo que el Señor nos pide. Hoy estamos empezando, hoy va a iniciarse la serie sobre escatología que nos va a estar dando el pastor Harold Mendoza. Voy a leer los temas que van a ser tratados en todo este tiempo. Entonces es, primero, introducción, un asunto de interpretación, sería el primer tema. Los dos siglos, la línea divisoria, el juicio de Dios, el día del Señor, el reino y su venida, Dios, el monarca de toda la creación, Satanás atado, el estado intermedio, la unidad de Israel con la iglesia como pueblo de Dios, la resurrección de los muertos y el estado eterno. Entonces veamos, estos son los temas que se van a estar tratando, que son temas que todos tenemos que conocer y que no son como decir de pronto, ¿qué cosa tan difícil puede ser? No, es que está en la misma palabra y lo hemos estado leyendo, solamente que se ha clasificado como por temas. Bueno, esto lo tengo puesto aquí en la cartelera para el que lo quiera leer. Lo iba a dejar ahí, pero me acordé que están las personas que también a través de internet están viéndonos, entonces también para que conozcan los temas que se van a tratar. Bueno, muchas bendiciones para todos, bendiciones para todos los que están aquí presentes también a través de internet. Que el Señor sea bendiciéndonos con todo lo que vamos a aprender en este tiempo y los dejo con el pastor Harold Mendoza. Muchas gracias. Gracias, hermana.
Buenos días, amados hermanos. Esperamos este día, ¿cierto? Un gran anhelo de llegar a este día, porque si nosotros tenemos algo glorioso, la Escritura es lo que se llama los últimos tiempos y toda la Biblia es profecía. Le doy gracias al Señor porque vemos aquí también invitados, hermano Luis Carlos, y también para los hermanos que nos ven por internet. Esto va a ser, yo le comentaba a mi querida hermana Miriam, que vamos a empezar a viajar, vamos a viajar por las Escrituras, a conocerlas y en el tiempo de la adoración, qué maravilloso tiempo, totalmente bíblico, qué hermoso. Vi la gloria de Cristo y sobre todo cuando nosotros hablamos de este tema de los últimos tiempos, antes de los últimos tiempos eran los tiempos pasados, la eternidad pasada en el consejo de Dios, como dice el libro de Isaías capítulo 48 versículo 16. Estaba la Trinidad hablando acerca del plan de redención antes de que Cristo viniera, no como el niño de Belén, no, un niño de Belén que vendría a morir por nosotros. Ese es el punto. Entonces es ver caminar por las Escrituras que nos dan la vida eterna. Están ahí, la vida eterna. Quiero invitarlos, antes de empezar, hoy empezamos una serie de escatología y vamos a ver acerca de este tema y sé que va a ser de gran bendición para sus vidas. Toda la iglesia debe conocer esto, toda la iglesia, es necesario que lo conozca. Hoy, con la ayuda del Señor y el favor de Él, podremos alimentarnos, ¿sí? El primero que se alimenta soy yo. No piensen que cuando se prepara un sermón es para ustedes, no. El Señor primero nos habla a nosotros, nos tiene que tratar a nosotros para poder dar el mensaje al pueblo escogido de Dios. Quiero invitarlos que estemos por un momento en pie, por reverencia a la palabra de Dios, y quiero que abran sus Biblias en el libro de Apocalipsis. Libro de Apocalipsis, capítulo 20. Libro de Apocalipsis, capítulo 20, y vamos a leerlo en forma antifonal, versículo 1 al versículo 10. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca a sus frentes ni de sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte de la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada,
y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Oremos. Soberano Dios y Padre nuestro, te damos infinitas gracias, porque tú nos has llamado con nombre propio, como el pastor llama a sus ovejas, y sus ovejas escuchan la voz de su pastor y le siguen. Es el testimonio que tú nos has dejado escrito y ha acontecido con nosotros un día que fuimos llamados. Escuchamos nuestra voz a través de la predicación del Evangelio y estamos aquí reunidos en el día del Señor para celebrar la gloria de Cristo. Y también nos reunimos acá, Señor, para escuchar tu consejo y estas cosas que has dejado escritas y que te ha placido en tu eterno consejo, Señor, revelarla a los niños, a nosotros, a los que hemos sido salvados por gracia y no por las obras, Señor, sino para que toda la gloria sea para ti y para Dios el Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te ruego, amado Dios, que en esta serie que vamos a tratar acerca de los últimos tiempos que tú has dejado escritos en tu palabra, brille en el corazón de cada uno de tus hijos, aquellos que escuchan con entendimiento y reciben esto como un manjar que tú has preparado. Agua de vida para que tengamos vida en Cristo. Tú nos sacias toda nuestra sed. Y somos bienaventurados y son bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Sed de tu palabra, amado Dios. Te ruego que tu Espíritu Santo ilumine el entendimiento de cada uno de ellos para que den fruto en abundancia y sean testigos de Jesucristo donde quiera que estén. Y que estos temas, Señor, los afirmen en la fe que es en Cristo Jesús, para que en los tiempos de tribulación y persecuciones permanezcan fieles y firmes a su Señor, a nuestro Señor y Salvador, a nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Porque te lo pedimos, Padre, para tu gloria y honra. Amén y amén. Pueden sentarse. Cuando nosotros vemos en la sociedad, el hombre desde el pasado se pregunta o se cuestiona acerca de quién es él, cómo llegó a ser lo que es hoy y cuál es la razón de la vida y para dónde va. Son los cuestionamientos que muchos hombres a través de la historia se han hecho. ¿Cuál es la meta de la raza humana? Es lo que vemos. Vemos las noticias, han enviado un telescopio que quieren ver más allá con nitidez para conocer el origen de donde vinimos nosotros, el origen de la vida y el propósito de la vida, en el cual nosotros meditamos también como creyentes. ¿Cuál será? Pero Dios nos ha dejado todo escrito en la palabra de Dios. Estas preguntas que siempre se han hecho en la humanidad y las que llevan a muchos debates, ¿cierto? Somos los fieles, que nosotros sabemos de dónde han venido todas las cosas y creemos por fe que Dios las hizo. No necesitamos un testimonio que nos digan que cayó un meteorito, lo creemos por la fe. Esa fe puesta por el Espíritu Santo en nuestros corazones, esa fe que fue recibida como un don de parte de Dios, como dice el libro de Efesios capítulo 2 versículo 8, ¿no? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Así que el Espíritu mismo nos ha dotado de la fe, nos ha dado el don de la fe para que nosotros podamos creer en Jesucristo y en toda la revelación escrita que Él nos ha dejado. Por eso lo creemos, y cuando lo leemos para nosotros es ley, es ley. No podemos cuestionar la palabra de Dios. Los incrédulos hacen predicciones, los incrédulos hablan sobre eventos futuros utilizando formas místicas también, lo vemos, ¿no? Lo que más llama la atención a las personas es conocer el futuro. ¿Y qué hacen? Vemos en muchos lugares que se han levantado lectores de cartas, o algunos acuden a que les
les lean el cigarrillo, vemos en otras cosas que observan las estrellas aún para adivinar el futuro, porque es lo que más inquieta al ser humano. Esto, el futuro, siempre cuando hablamos del futuro, es muy atractivo, sobre todo para los que son incrédulos. Para nosotros es una esperanza, como dice la serie que estamos tocando a partir de hoy. Para nosotros es una gloria esperada, porque fue la promesa que el Señor Jesucristo nos hizo de vida eterna. Eso es lo que nosotros estamos esperando. Los incrédulos no. Ellos, para saber el futuro, acuden a todo tipo de cosas. Hablan aún de angelologías, de personas que consultan los ángeles como seres divinos, ¿cierto? Para conocer cuál es su futuro, cómo les va a ir, ¿cierto? Y más aún, esto está ligado a algo importante a tener en cuenta, a la muerte. Está ligado a la muerte el futuro. ¿Por qué? Nosotros no somos eternos. En cualquier momento, queridos hermanos, Dios nos puede llamar. Y en cualquier momento, la muerte no se mide en edades. No se mide en edades. En una edad, si es un niño o un adulto, muchas veces pensamos cuando hay una persona adulta o que tiene mayor de 80 años, por decirlo así, ¿cierto? Dice, no, ya era el tiempo. No, hermanos, para esto no hay tiempo. El Señor cuando llama es nuestro tiempo. Es nuestro tiempo. Entonces, algunos quisieran saber qué pasa después de la muerte. Y la muerte es un misterio porque todo aquel que va a morir, todo aquel que está en su lecho de muerte, sabe que se va a ir a un viaje sin retorno. No hay retorno después de que se muere. Es un viaje y algunos se suponen para calmar su corazón que será un lugar mejor. Estoy hablando de todos los seres humanos. Ellos piensan que se van a un lugar mejor. O algunos, para darle contentillo a otros, le dicen, tranquilo, está en lugar mejor. Y pudo ser el mayor depravado de esta vida, pero no, ellos creen que está en el cielo. De eso se trata este tema, que nos habla el Señor a través de las Escrituras. ¿Cuál es el lugar después de que morimos? ¿Qué va a pasar? ¿A dónde van las almas? Todo está aquí, hermanos. Lo maravilloso y la promesa tan hermosa que nos ha dado el Señor es que Él nos dio todo aquí en las Escrituras. Pero ¿qué hay que hacer? Como dice Juan 5:39, escudriñad las Escrituras. Hay que escudriñarlas. Como mínimo leerlas. Pero el Señor Jesucristo va más allá. Escudriñar. Escudriñar es semejante a buscar una aguja en un pajar. Eso es escudriñar, escarbar, estudiar, profundizar. Y usted se va a dar cuenta que en la medida que estudiemos en estos sermones que vamos a tener en estos meses, vamos a tocar textos que probablemente usted haya leído, pero haya pasado de largo. Aquí está toda la revelación de Dios. Entonces entendemos que la humanidad piensa en esto. Ahora, las tradiciones filosóficas y los dogmas de las diferentes creencias que han transcurrido a través de la historia de la humanidad y tienen su propio concepto del futuro y de la muerte, porque siempre estarán relacionados el futuro con la muerte. Siempre habrá una relación ahí. Pero para nosotros como creyentes, aunque se habla poco de este tema, lamentablemente en las congregaciones, y debería hablarse más. En las Escrituras tenemos todo el compendio de las promesas y profecías dadas por Dios a un pueblo que Cristo compró en la cruz del Calvario y salvó con la promesa
de que todo aquel que cree en Jesucristo recibirá un gran regalo, la vida eterna. No por quienes somos nosotros, sino por los méritos de aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Por causa de Él, no la mía. Como la salvación es por gracia, esta salvación es dada a quienes Dios el Padre quiere, por cuanto es por los méritos sino por la gracia. No es por los méritos, sino por la gracia. Y de esta manera la gracia no se debe a nadie. Si tú quieres dar un regalo a alguien, lo diste porque nació en tu corazón, te place darlo, te nace en tu corazón, no porque lo mereces. De eso se trata la gracia. Hemos recibido la salvación por gracia solamente por los méritos de Cristo y por el beneplácito de Dios nuestro Padre. Por eso hemos recibido la salvación. Y así, y de esta manera la gracia no se debe a nadie, sino solo por el puro afecto de la voluntad de Dios. Eso es por esto que es la razón por la cual el Señor dice en el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 15 y 16. Él dice lo siguiente, voy a parafrasearlo. Dice, el apóstol Pablo, hablando de la elección de Israel en el contexto del capítulo 9 del libro de Romanos, él está hablando por qué lo hizo. En el versículo 15, él dice a Moisés que él tendrá misericordia del que tiene misericordia. Y por esta razón nosotros no podemos enojarnos y decir, no, Dios tuvo que morir por toda la humanidad. El Señor salva a quien quiere. El apóstol Pablo lo dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, citando el libro de Deuteronomio, y añade en el versículo 16, así que no depende del que quiera, ni del que corra, sino de quién, de Dios que tiene misericordia. Alabado sea el nombre de nuestro Dios, porque tuvo misericordia de nosotros siendo pecadores. Nosotros no merecíamos la salvación. ¿Qué merecíamos? El castigo eterno, hermanos. Eso merecíamos, pero Él le plació salvarnos por gracia. Ahora, para esas promesas, Dios ha dejado un libro, las Escrituras. Y cuando nosotros venimos aquí a las Escrituras son doctrina, o sea, enseñanzas. Hay muchas enseñanzas y de eso se trata la teología. La teología es conocer dónde Dios habla de ese estado eterno. Dónde Dios me habla acerca de cómo me justifica. Entonces yo voy a las Escrituras y ellas me van a hablar. La Biblia tiene muchas doctrinas y entre ellas está esta, la doctrina de los últimos tiempos. Así que esto se llama para clasificar cuando usted tenga un estudio juicioso, e invito a todo aquel que sienta el llamado de servir al Señor que se capacite. ¿Por qué? Para conocer estas maravillas de la gracia de Dios que nos ha dejado en las Escrituras. Entonces, dentro del compendio del estudio de la teología, hay lo que se llama la teología sistemática. ¿Y qué consiste la teología sistemática? Como el nombre lo dice, sistemáticamente nos muestra todas las enseñanzas y doctrinas que están en la Biblia. Es sencillo de entenderlo, ¿cierto? La teología sistemática nos muestra en orden todas las enseñanzas que están en la Biblia. Así que, como la teología sistemática es la disciplina de la teología que se propone presentar de manera ordenada y coherente las enseñanzas bíblicas. Ese es el propósito. Eso no lo dejó el Señor aquí escrito. Es diferente que tú conozcas toda la Biblia y otra cosa es que tú puedas dominar un tema de la Biblia cuando tengas que enfrentarte
con la cosmovisión que tienen actualmente muchas personas filosóficas, ¿no? De que no creen que hay un Dios y tienen argumentos y te buscan argumentos. Cuando vas a las Escrituras puedes debatir con ellos y demostrarles que el universo tiene un creador. Ahora, cada doctrina debidamente sustentada por los pasajes bíblicos que corresponden, de manera que podamos acercarnos en orden a cada una de ellas, y asimismo facilita la comprensión de tanta sabiduría que conforman las Escrituras. Es importante conocerlas. En el día de hoy empezamos una serie de sermones en los que vamos a estarnos enfocando en una sola doctrina, en los tiempos futuros. Y sé que muchos de ustedes y nosotros cuando damos estas enseñanzas, nuestro corazón se llena de pasión y hierve, hermanos, de gozo y de esperanza, conociendo lo que Dios ha preparado desde antes de la fundación del mundo a sus hijos. Por eso la iglesia debe conocer Dios que ha preparado. Entonces, como vamos a empezar este tema y a esta doctrina que se le llama de los últimos tiempos, es lo que llamamos escatología. Escatología. Y debo subrayar algo, que es una doctrina fundamental. ¿Qué quiere decir con esto? Que si tú no tienes estas enseñanzas en todo lo que tú has aprendido acerca del Evangelio, tu mesa está cojeando. Es como hacer a un lado también la Trinidad. La doctrina de la Trinidad es una doctrina fundamental. La deidad de Cristo, ¿cierto? Vemos muchas doctrinas, ¿no?, que son fundamentales. Hay otras que no lo son. En este sentido, son fundamentales. Y es por eso que, teniendo en cuenta lo que vamos a ver, esta doctrina alumbra todas las doctrinas de las Escrituras. Es como una lámpara y es como un hilo de oro que me va a unir todas las doctrinas que están en la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia toda es escatológica, desde el Génesis. Desde el Génesis, en la caída de Adán, ya el Señor estaba hablando a futuro cómo sería la restauración por esa caída, ¿cierto? La transgresión de Adán a la ley, ahí lo vemos. Algo así como una lámpara o un hilo de oro que une todas las doctrinas bíblicas, y es la respuesta de Dios para su pueblo a estas grandes preguntas. ¿Cuál es el propósito de Dios? Y para nosotros los creyentes, para ustedes, ¿qué va a pasar si me muero ahorita? Sí, yo sé que me voy con el Señor, pero Dios ha dejado más evidencias en la Escritura para que tu fe permanezca firme. ¿Por qué? Porque una de las señales que tiene todo creyente, queridos hermanos, no es la prosperidad, es el padecimiento. La vida cristiana toda es una batalla. Y no sé si algunos las hayan experimentado, yo sé que sí. Aquí alguien, y usted sale, y miren que en el Antiguo Testamento, cuando nosotros vemos el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel salía de un desierto y llegaba a un jardín. No, entraba a otro. Es como una sombra de lo que es nuestro peregrinaje como cristianos. Ahora lo que nos corresponde a nosotros como iglesia. Estamos en un peregrinaje hacia el cielo. Y ese peregrinaje va a tener muchos tropiezos, muchas luchas, muchas batallas, como dice las Escrituras en el libro de los Hechos. Dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y de eso se trata, del reino de Dios. Como hijos de Dios,
como nosotros tenemos un monarca, un rey de gloria, un rey de reyes, pertenecemos a un nuevo reino, no al mundo. Ahora pertenecemos al reino de los cielos y la Biblia, ese es el tema principal de las Escrituras, el reino de Dios. ¿Sabían ustedes eso? Lo vemos en las parábolas, lo vemos en las parábolas de Mateo, ¿cierto? Las parábolas de los terrenos, y estaremos hablando de eso. ¿Cómo es ese reino? ¿Por qué razón le preguntó Juan el Bautista al Señor Jesucristo en la prisión? Pregúntele a él si él es aquel que había de venir o esperaremos otro. ¿Por qué dijo eso Juan el Bautista? De eso estaremos hablando. ¿Por qué lo dijo? ¿O por qué sus discípulos dijeron, Señor, ¿cuándo restaurarás todas las cosas? Él habla de una restauración de todas las cosas. Está hablando de las cosas aún creadas, criaturas. De eso habla. Sabemos que por la caída de Adán, toda la creación quedó caída. Toda la creación quedó en maldición. No solamente Adán y Eva fueron expulsados, la creación misma. Y por como dice el libro de Romanos, la creación misma clama aún con gemidos, ¿no es cierto? Anhelando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué dice eso Pablo? Eso también lo veremos. ¿Por qué? ¿Por qué la creación? No estoy hablando de ustedes como creyentes, nosotros que estamos anhelando la segunda venida de Cristo, porque de eso se trata la escatología, de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué dijo eso? ¿Y por qué la creación? Las plantas, hermanos, los animales, la creación, el cielo, las estrellas dicen que cuentan la gloria de Dios. Eso vamos a estarlo viendo. Vamos a estarlo viendo. ¿Dónde está eso? En la Biblia. No vamos a decir, aquí no vamos a hablar algo diferente a lo que esté escrito. Vamos a dejar que la Biblia misma nos enseñe. Vamos a aprender varias cosas, varias convicciones. Lo primero, quiero en breve definir lo que es la escatología. Brevemente, pues aunque ya lo mencioné, ¿no? Es el estudio de la doctrina de las últimas cosas, ¿cierto? ¿Y a qué se refiere eso? ¿Qué va a ocurrir al fin de los tiempos? Nosotros actualmente, ¿qué estamos viendo? ¿Qué ha pasado con la maldad? ¿Cómo está aumentando? De eso vamos a hablar. Y eso muestra que el Señor Jesucristo, como dice la Escritura, está a las puertas, hermanos. Y estaremos atentos y sobrios, como dice el apóstol Pablo, a estas cosas para que no nos tome como ladrón. Ahora, entonces vemos que es el final de los tiempos y en particular es la ocasión o habla de la segunda venida de Cristo. Cuando tocamos el tema de Apocalipsis, al empezar este tema, ¿por qué utilizamos ese texto? Porque de ese texto históricamente se desprenden las perspectivas escatológicas. Ese texto, ¿y de qué se trata para poder entender bien qué es lo que dice la Biblia? Es un asunto de interpretación. Cuando nosotros vamos a la Escritura, y por eso no podemos literalizar todo, cuando nosotros vamos a la Escritura, debemos identificar el lenguaje apocalíptico o profético. El libro de Apocalipsis es un libro que tiene un lenguaje único, apocalíptico, esa es su línea literaria. Entonces, ¿cómo debemos entender para interpretar correctamente? Primera regla, para que la tengan en cuenta, hermanos. La Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia se interpreta a sí misma. Segunda regla. Esto para que lo tengan en cuenta cuando hagan sus estudios. Es importante. Segunda regla. Lo claro antes que lo oscuro. O sea, cuando un texto me habla claramente,
o estoy leyendo y voy a un texto que no me habla tan claro, yo tengo que ir a un texto que me sea concordante con este que me es más difícil entender para comprender lo que está diciendo el mensaje. Lo literal antes que lo figurado. El libro de Apocalipsis, y cuando hablamos de escatología y cuando hablamos de temas proféticos, hay muchas figuras, metáforas. ¿Hay alguno aquí que haya estudiado literatura y eso? ¿No? Bueno, hay varias figuras, voy a mencionarle dos, por ejemplo. Bueno, metáforas, sabemos que es una metáfora. Hay hipérboles, hay litotes, hay cantidad de figuras, y por eso nosotros no podemos ir y entenderlo literal ni cronológicamente. El libro de Apocalipsis no es cronológico, es cíclico. Es cíclico. Por eso, para los que han estudiado o leído el libro de Apocalipsis, ustedes están leyendo, por ejemplo, que vi una gran montaña que caía, ¿cierto? Y luego que pasan 2 capítulos, vuelve y cae otra montaña. Es paralelo. Las trompetas. 7 trompetas. 7, ¿qué más? 7 sellos. ¿Qué el otro? 7 copas de la ira de Dios. Todos son paralelos. Pero como no vamos a estudiar Apocalipsis, vamos a estudiar escatología. Aunque Apocalipsis es escatología, la escatología no es Apocalipsis, porque escatología nos toma ya toda la Biblia. Y lo que vamos a hacer es estudiar toda la Biblia. Maravilloso. Entonces vamos a aprender 3 cosas. Lo primero, que la escatología es profundamente importante para la paz y el gozo del creyente. ¿Cómo no gozarnos esperando una promesa venidera, cierto? El Señor Jesucristo lo dice. Ahorita vamos a ver y a estudiar unos pasajes que nos van a alumbrar acerca de esto. Lo segundo, que el sistema escatológico de la Biblia, o sea, para entender la escatología, es sencillo, hermanos. Es sencillo y lo van a ver. Entonces, es un error decir que predicamos para que la gente se salve. Si están interesados en una doctrina más profunda, entonces veamos escatología. No, la escatología es para toda la iglesia. Ustedes se van a dar cuenta, es para todo. Y es sencillo, es sencillo. Lo tercero, que las perspectivas populares de la profecía en nuestros días son definitivamente no bíblicas. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Con la Biblia. No que me lo contaron o lo escuché o alguien dijo. No, tú vas a tomar tu Biblia, y por eso no dejen de traerle Biblia. Al culto se viene con la Biblia, porque tú tienes que comprobar lo que yo estoy diciendo aquí. Yo les voy a decir, vayan a Mateo tal, y usted tiene que coger la Biblia y decir, ¿cierto? ¿Qué hacía la iglesia de Berea? ¿Alguien se acuerda? La iglesia de Berea, cuando llegó el apóstol Pablo a predicar a la iglesia de Berea, ¿qué hizo la iglesia de Berea? Llegó el ungido de Dios, el apóstol. ¿Sí dijo eso? No. Hizo esto la iglesia de Berea. A ver, ¿qué es lo que va a predicar este hombre? Era apóstol. La iglesia de Berea era escudriñadora y dijeron, sí, lo que él dice es verdad. Y se convirtieron al evangelio. ¿Pero qué hicieron? Comprobaron en las escrituras. Por eso es bueno que la tengan. Porque de pronto es diferente que digan, no, yo escuché que el pastor nos enseñó sobre esto, a que tú digas, no, yo lo vi en la escritura y lo comprobé. Esa es la invitación que les hago. Lo primero que vamos a ver es el error de separar la escatología del evangelio. Es un error.
Es un error separar la escatología del evangelio. Las distintas afirmaciones escatológicas populares, ¿qué hacen? Divorcian el evangelio de Cristo. Y eso ha causado en los creyentes dos conductas. Primera conducta, los fanáticos. Entonces tú te ves todas las películas de dejados atrás. Todo lo que hable que el arrebatamiento y que va en un avión, se desapareció el piloto y ahora quién va manejando esta cosa y tome, ¿cierto? Los fanáticos, que salió un nuevo libro que de la bestia, que con las 7 cabezas, bueno, ya ahora se me olvidaron cuántas cabezas tenía la bestia. Pero tienen todo el material, ¿cierto? Son los fanáticos. Pero también está el otro extremo. ¿Quiénes son el otro extremo? Los desinteresados. No lo ven importante, ¿cierto? Ellos son más pragmáticos o prácticos, ¿no? A mí que me hablen solo de cómo comportarme en la casa o por favor, o cómo debo yo vivir mi vida cotidiana. Escatología, pues no, es decir, ya todos nos morimos y nos vamos con Cristo y punto. Es importante, hermanos. Lo van a ver. Es supremamente importante. Ahora, pero lo cierto es que la escatología es directamente vinculada al evangelio. ¿Quién lo dijo? Jesucristo. Ya lo vamos a mirar. Pero lo cierto es esto, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo. Vámonos al Antiguo Testamento, libro de Números, capítulo 21, versículo 8, y vamos a ver un paralelo con el Nuevo Testamento. Vamos a ver la sombra de la cruz. Libro de Números, capítulo 21, versículo 8. Cuando lo encuentren, digan amén, por favor. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Sombra de la cruz y el pecado. Ahora tenemos que comprobarlo, ¿cierto? Vámonos al Nuevo Testamento, libro de Juan, capítulo 3, versículo 14. Vamos a ver las palabras del Señor Jesucristo. Él está hablando con Nicodemo. Él está hablando con Nicodemo y le está explicando a Nicodemo qué significaba esa serpiente. La serpiente de bronce, ¿no? ¿Ya lo tienen? Bueno, me siguen. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿no es lo mismo? ¿Sí es lo mismo? Escatología. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, aquí está el punto de las sombras de la cruz en el Antiguo Testamento. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Redención. La figura en el Antiguo, el cumplimiento en el Nuevo. Sombras de la cruz en el Antiguo, la revelación en el Nuevo. Cristo Jesús. Personaje central de la Escritura, Jesucristo. Ellas dan testimonio de mí. ¿Ven por qué hay que escudriñar? Y tener una disciplina de lectura. Hay mucho que aprender, hermanos, muchísimo, muchísimo. Así que el Evangelio de Cristo tiene en sí mismo incluido el mensaje de las cosas futuras. No está separado. No es un tema aparte, no es un apéndice de la salvación, sino la meta. ¿Cuál es tu anhelo? Estar con Cristo. Es decir, el que no piense esto, hermano, no, yo creo que todos lo piensan. Yo lo sé.
si yo me muero, yo me quiero ir con mi Señor. Y sé que Él me tomará, como dice la Escritura, ¿no?, con lazos de amor. Él me tiene, ¿cierto? Porque si me suelta, me desboco, hermanos. El mundo tira. Oh, todavía somos carne. Él me tiene que tener con lazos de amor. Eso es lo que son los lazos. Nos tiene. Eso es lo que se llama la seguridad de la salvación. Como el pastor cuida a las ovejas. Hay momentos que tiene que amonestarlas. Sí, y buena es la aflicción, Señor. Aunque no me guste, recíbela. Dios te está corrigiendo, nos corrige. Es necesario, ¿por qué? Porque o si no nos desbocamos. Y sí, el Señor dice, bueno, ¿quiere desbocarse? Desbóquese. Pero usted luego llega, vuelve 3 años después, ¿no? Vuelve 3 años después, Señor, ya no más. Ten misericordia de mí, ¿cierto? ¿Alguno de ustedes ha pasado situaciones así? Me incluyo. Mira, hermano, ahí fue sincero, ¿ya? Bueno, gloria al Señor. Tenemos que ser humillados. El siervo de Dios, el que le quiere servir a Dios, debe ser humillado. Oh. Si levantas el pecho, más te humilla. Oh. Bueno, Señor, de eso se trata. Entonces, esa es la meta nuestra, la vida eterna, la promesa que Jesucristo nos dio de vida eterna. No está aquí, mi vida no está aquí. ¿Estoy viviendo aquí? Sí, claro. ¿Tengo que convivir aquí? Sí, pero debo ser luz aquí. Luz. ¿Por qué? Porque yo soy hijo de la luz. Y el Señor me arrebató de las tinieblas a la luz. Entonces soy luz y sal. La iglesia, amados hermanos, es la que le da el sabor a esta tierra y a la vida. Los malos quieren levantarse y decir que las mujeres aborten, que el matrimonio no sé qué, tantas cosas. Y la iglesia dice, protesto. ¿Por qué? Porque va en contra de la ley de mi Señor. ¿Y qué hace el mundo? Uy, espera, a ver, aquí hay un tropiezo duro de roer. ¿Sí pasa eso? Lo vemos. Lo vemos. La iglesia impide que esto se desboque. Aunque hay mucha maldad y seguirá aumentando la maldad. Sí, claro, de eso vamos a tratar. Entonces, esa es la meta para nosotros. El destino eterno, o lo que llama la Escritura el estado eterno. ¿Hay un estado eterno? Sí, por supuesto, hay un estado eterno. Cuando venga Cristo hay un estado eterno. No todo termina ahí. La redención aún no está completa. Juan el Bautista dijo, mándele a decir al Señor, él en la cárcel, ¿no?, si Él es aquel que había de venir o esperamos otro. ¿Por qué dijo eso Él? La redención es en 2 etapas. A ellos los tomó por sorpresa. Ellos pensaban que venía Cristo y fulminaba a Roma y establecía el estado eterno, siendo Jesucristo el Rey Mesías prometido a David. ¿Cierto? La duda de Juan. ¿Y aquí qué pasó? Yo porque estoy en la cárcel y fuera de eso, decapitado. ¿Todo va a mejorar? No, no va a mejorar. Va a empeorar. Para nosotros glorioso, para el mundo no, hermano. Para el mundo fuego consumidor. Para la iglesia un anhelo esperado, glorioso, de gozo eterno con nuestro Señor Jesucristo. Para el mundo, hermano, sin esperanza. Nosotros ya tenemos una esperanza.
y en nuestro Señor Jesucristo. La Escritura llama a este estado eterno, como lo cita el apóstol Pedro del libro de los profetas, cielos nuevos y tierra nueva. También vamos a ver que Cristo nos habló del futuro. Cristo nos habló del futuro. Mateo capítulo 19, versículo 28, y luego vamos a ir a capítulo 25. Leo. Y Jesús les dijo, ¿con quién está reunido? ¿A quién les dijo? A los apóstoles. De cierto os digo. Y en el contexto de este texto están los apóstoles y el joven rico, ¿no? El Señor Jesucristo le dice al joven rico: vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y tendrás tesoros. ¿Dónde? ¿Dónde? No aquí en la tierra. ¿Dónde? En los cielos. Le ofreció riquezas porque era lo que amaba él. Amaba este mundo, ¿cierto? Pero ¿quiénes estaban al lado de ellos, de él, escuchando lo que hablaba con él? Y sobre todo uno en particular, Pedro. Uy, Señor, ya le ofreció riquezas y nosotros ¿qué? Uy, para nosotros no hay una monedita. Miren el contexto. Y nosotros, Señor, lo hemos dejado todo. ¿Cierto que eso fue lo que dijo Pedro? Nosotros, los discípulos, dejamos la pesca, el trabajo, con lo que nos ostentábamos, ¿cierto? Y te seguimos. Y entonces nosotros, así como usted le ofreció al joven rico y le habló de riquezas, nosotros. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, en la regeneración. Antes de continuar, los voy a dejar ahí. Tú ya has sido regenerado en el espíritu, pero tu carne no. Entonces, ¿de qué regeneración está hablando el Señor? De la segunda venida, donde Él restaure todas las cosas, toda la creación será restaurada. ¿Quién lo dice? Lo está diciendo aquí. En la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros, y esto va para ustedes también, nosotros, o sea, vosotros, ustedes, hermanos en la fe, que lo han dejado todo, que han rendido sus vidas, que han pagado un precio, que han padecido, que han sufrido, que tienen pruebas, que tienen muchas persecuciones, vosotros los que han creído en la fe de Cristo, en su cruz, en su obra admirable para ser salvos y llamados al reino de Dios, sin importar lo que digan los demás, y te han señalado de evangélico y etcétera, muchas cosas. Vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Hay una promesa para los hijos de Dios en un estado eterno. Mateo 25, 31 nos va a dar más luz de lo que vamos a estar viendo. Hoy estamos en la introducción. Mire cómo va a ser cuando el Señor venga. Es muy claro aquí el texto. Cuando nosotros tratamos Mateo 24, Mateo 25, nos está hablando es de la venida, de la segunda venida del Señor Jesucristo. Esa es la temática. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acá hay unas pistas, pongan mucha atención a la lectura. Y todos los santos ángeles con él, vendrá con ángeles. En el libro Apocalipsis dice que vendrá también con los santos. Y vamos a ir conectando, vamos a conectar la resurrección de nuestros cuerpos con los santos que vienen en gloria con Cristo, que en este momento están con Él. Ellos no están y se fueron, ellos están con Cristo, hermanos,
y a ellos se les llama la iglesia triunfante. Ellos ya han vencido, han entregado sus vidas por la causa de Cristo. Están allá gozándose, hermano. Nosotros todavía somos la iglesia militante, los que estamos aquí en vida aún. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria todo dominio y potestad. El soberano y el monarca del universo se sienta en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Subrayen esto: todas, vivos y muertos. Todas. No se queda ni uno, aunque se esconda en una peña, hermanos. Porque muchos querrán, dice el libro de Apocalipsis, que querrán que las piedras les caigan. No quieren ver a aquel que vive. Era verdad lo que me había predicado mi amiga. Era verdad lo que mi amigo me dijo. Era verdad lo que mi papá. Era lo verdad que lo que mi tío me dijo. Era verdad. Ahora no puedo, no hay más tiempo. No hay nada que hacer. Escondámonos. Esa es la ilustración de lo que va a pasar. Miren lo que dice el texto. Y serán reunidas delante ¿de quién? Del que se sentó en el trono de gloria. Cristo viene ya a declarar sentencia. Aquí está la oportunidad en vida. Aquí está la oportunidad. Mientras tú predicas el evangelio, hay oportunidad y esperanza de salvación. Cuando Cristo venga, ya no hay. Ya Él se sentará. ¿Y qué va a hacer el Señor? Se reunirán delante de Él todas las naciones. ¿Y qué va a hacer? Apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Hijos de Dios, incrédulos. Eso es lo que llamamos nosotros, o lo que llama la Escritura, el juicio final, que será cuando Él venga. También estaremos hablando de esto. Los juntará a todos. Los juntará a todos. Sí. Entonces, vemos que trayendo a todo el grupo de seres humanos desde Adán, porque la resurrección de los muertos será general, no se salva uno, hermanos. Vamos a ver a Isaías, a Elías, ¿cierto? Pero sobre todo a nuestro Salvador Jesucristo. Y también veremos a aquellos y veremos sorpresas ese día, hermanos. ¿Quiénes son ovejas y quiénes son cabritos? Hermanos, esto hay que meditar. ¿Cómo estoy yo delante de Dios? Soy un creyente, entonces debo actuar como creyente. Y si no, clamar al Señor misericordia. Esto es lo hermoso de entender esto. ¿Por qué? Aquí dice la palabra que va a haber un día de juicio en que serán reunidos todos. Todos. Veremos todos los santos vivos, los que estén en ese momento, como dice Pablo a los tesalonicenses, ¿cierto? Nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados hasta la nube para recibir al Señor. Le hacemos la calle de honor para que Él descienda. Y los muertos en Cristo, ¿qué hacen primero? Resucitar. Entonces ellos resucitan primero, pero no son sus almas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no son las almas? Las almas están con Cristo. Lo que resucitan son los cuerpos.
¿sí? Como la profecía de Ezequiel, ¿no? Que a los huesos crece carne y tendones. Pues una nueva creación en los cuerpos, y entonces será redimido no solamente ya nuestra alma, sino el cuerpo. Será un cuerpo glorioso como cuando Cristo resucitó. Eso fue lo que prometió el Señor Jesucristo, y yo le creo, hermano, y eso es lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Pero Pedro en Hechos también nos dice que Dios siempre nos habló del futuro desde tiempo antiguo, y vamos a leerlo, capítulo 3, versículo 21. Les ruego que pongan atención. Me voy a pasar un poquito, pero es necesario que escuchen todo esto. Dice, capítulo 3, versículo 21. No dije el libro. Hechos. Qué pena, Hechos. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba pongan atención, aquí está hablando el de la resurrección de Cristo. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Vuelvo y lo repito. Capítulo 3, versículo 21. Hechos capítulo 3, versículo 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta arriba los tiempos de la restauración de todas las cosas. ¿Cuándo serán esos tiempos? Cuando el Señor venga por segunda vez. Que habló Dios por boca de sus santos profetas, que ha sido desde tiempo antiguo. O sea, desde tiempo antiguo ya estaba anunciado esto. ¿Dónde está? Aquí en la Escritura. Aquí nos dice que restaurará todas las cosas. Está hablando de los cielos nuevos y las tierras nuevas. Eso está desde el Antiguo Testamento. Así que la escatología tiene que ver todo con el evangelio que proclama el propósito de Dios de reconciliar consigo todas las cosas en Cristo Jesús, como lo dice Pablo, ¿cierto? También en Colosenses capítulo 1, versículo 20. Él lo dice también ahí, y es paralelo a lo que dice el libro de los Hechos. Mire lo que dice, capítulo 1, versículo 20. Y por medio de él, de Cristo, ¿no? Reconciliar consigo todas las cosas, y aquí va a ser más específico Pablo, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Jesucristo restaura lo que Adán dañó. En la mente de la iglesia, nosotros como iglesia, hermanos, debe estar claro este concepto. El mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo y las últimas cosas, aunque pueden ser estudiadas como sistemas separados, pueden estudiarse, no son doctrinas independientes la una de la otra. Siempre irán juntas, porque ya lo comprobamos. Hay muchos textos de esto. Los invito a los que quieran, yo les envío, tengo una cartilla, la envié para el que quiera tener. Ahí están todos los argumentos bíblicos en esta cartilla del estudio para esta escatología, estos estudios. La escatología forma parte de la doctrina de la salvación, la complementa. El estudio de las últimas cosas no es un sistema lejano a la iglesia, como se han dado cuenta lo poco que hemos mencionado acá. Sé que en algunos le ha hervido la sangre y le da pasión y se ve al futuro. De eso se trata, no es lejano. El evangelio de Cristo tiene en sí mismo incluido el mensaje de las cosas futuras, y no es un apéndice, sino la meta. ¿Qué concluimos y aplicamos? Bueno, dos cosas. Y de nuevo tengo que decir que la escatología o la doctrina de los últimos tiempos es un hilo de oro que se encarga de unir y sostener las enseñanzas, doctrinas
que encontramos claramente expresadas en las Escrituras. Voy a poner un ejemplo, Hebreos capítulo 6, vámonos para allá, versículo 1 y 2. Capítulo 6, versículo 1 y 2. Por tanto, ¿ya lo tienen? Sí. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Es un ejemplo de doctrinas que vemos en la Biblia. Estas doctrinas aquí que vemos enumeradas podríamos verlas como perlas sujetas por el hilo de oro de la escatología. Lo que es la Escritura y el reino de Dios y los temas futuros son como esa perla. Y voy a poner sus mentes a analizar esto. Cuando Jesucristo habla de la parábola de la mujer que perdió una moneda, ¿si la recuerdan? ¿Qué hizo la mujer? Desesperada. Y cuando la encontró, así es escudriñar las Escrituras y encontrar estas verdades. ¿Por qué? Es el terreno de buen precio, la perla de buen precio. Debemos profundizar y mirar lo que el Señor, el tesoro que nos dio en las Escrituras. Y de eso se trata. Ese hilo de oro, el cual arma un collar que nosotros podemos llevar en nuestro cuello. Cuando tú hablas del reino de los cielos, que es el gran anhelo y la meta nuestra, porque nosotros pertenecemos a un reino y tenemos un monarca. Y esto tengo que enfatizarlo, porque a veces se olvida a quién perteneces. Y a veces algunos se comportan como los del mundo, que son gobernados por el príncipe de este mundo. Pero nosotros tenemos un gobernador, Jesucristo, es nuestro monarca. Y entonces eso implica que pertenecemos a un reino mejor, al reino de los cielos. Y aquí nos habla de cómo es ese reino, cómo funciona ese reino. Ahora es de entender, de acuerdo a lo que acabamos de leer, que no son las únicas doctrinas, pero el autor sagrado las menciona dando a entender, según el contexto, que la leche que es leche espiritual, lo que acabamos de leer es leche espiritual, pero que todo creyente debe avanzar en el conocimiento de Dios revelado en las Escrituras, como dice Pedro, y lo cito, segundo de Pedro, capítulo 3, versículos 17 y 18. Capítulo 3, versículos 17 y 18 de segunda de Pedro. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Está hablando de la fe y de los falsos maestros y las falsas doctrinas. Versículo 18. Él da un consejo. El 18 es un consejo. Antes bien, iglesia del Señor, amados de Cristo, amados que nos escuchan, antes bien, consejo a la iglesia, creced, o sea, no te quedes niño, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y mire cómo cierra la frase: a Él sea la gloria ahora hasta el día de la eternidad. Amén.
Nuestra amada hermana Miriam, para presentarles a ustedes lo que vamos a estar viendo, ella hablaba de conocimiento. Toda la vida cristiana nosotros nos la vamos a pasar es conociendo a Dios y su reino. Es un peregrinaje de conocimiento de Dios. Así la exhortación de Pedro a estar continuamente conociendo a Dios. ¿Cómo? Escudriñando las Escrituras para ir alcanzando una madurez en la fe en Cristo, como nos indica Proverbios, el proverbista, en el capítulo 3, versículo 1 al 4. Así te habla el Señor, hermanos. Así dice el Señor: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Practicar la palabra y hallarás. Aquí viene la promesa. Siempre la Escritura nos trae una promesa y una aplicación. Y hallarás gracia y buena opinión. ¿Ante quién? Ante los ojos de Dios. Y seguido a esto, de los hombres. Nosotros como creyentes debemos agradarle a Dios. ¿Y cómo le agradamos a Dios? Yo necesito conocer cómo le agrado, no como yo pienso o como alguna vez escuché. No, yo me voy a la fuente. Él aquí me dice cómo le agrado a Él. ¿Y qué hago? Me entrego a Él en sacrificio vivo, honrándole cada día y estando todos los días conscientemente, ¿no? Conscientemente, estar cada día en la presencia de su rostro. Somos sus hijos y somos miembros de su cuerpo. Oremos. Estemos de pie, por favor. Padre, te damos gracias, Señor. Oh, cuántas verdades tú nos has dejado aquí en tu palabra, Señor. Esta palabra que es viva y que es eficaz. Y cuando nosotros tocamos temas como estos que tienen que ver con las promesas reveladas, esas promesas futuras que recibiremos y recibimos, Señor, cómo salta nuestro corazón de alegría y gozo, Señor. Yo sé que mientras tú escuchabas, tu corazón latía más fuerte, hermano. Porque lo que vamos a ver es el propósito de vida eterna, el plan de redención del Señor Jesucristo, cómo Él nos guarda, cómo Él nos justifica, cómo preserva nuestras almas aún cuando este cuerpo desfallezca y Él nos llame, para estar tranquilos. Señor, que este tiempo, Señor, sea para tu gloria. Porque aquí lo importante, Señor, es que sea escuchada tu voz, no la de un hombre, Señor. Los hombres tenemos tantos defectos, tantos, Señor. Y es por eso que Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién? Oh, Señor, anhelamos ese día cuando Cristo aparezca y poder conocer estas verdades para gozarnos con nuestro Señor eternamente.
cuando establezca para siempre su reino eterno. Te damos alabanza, te damos adoración, Señor. Gracias. Te ruego que despiertes el corazón de cada uno de los que están aquí presentes, tus hijos. Tú has permitido esto, Señor. Esto no es un plan nuestro, Señor, no es un plan nuestro, es tu plan. Y tú conoces la necesidad y la sed que vive cada uno de ellos. Yo no, Señor. Tú sí. Y tu Espíritu les dará de beber, Señor. Y los restaurará, los levantará y los afirmará en la fe, Señor. Glorifícate, Padre. Te damos alabanza y gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, le damos gracias al Señor por la enseñanza. Como decía el pastor, realmente conocer a Dios es leer su palabra.